Quisiera iniciar básicamente con todo que estamos en el ámbito del cine migrante y que básicamente la temática que se ha venido abordando tiene que ver con el migrante, hacer una rápida diferenciación entre lo que es un migrante y lo que es un refugiado. Y como inicio podemos decir que todo refugiado es un migrante, pero no todo migrante es un refugiado, ¿verdad? Así que básicamente cuando hablamos de un refugiado, cuando hablamos de un migrante, hablamos de una persona que atraviesa, sobre todo un movimiento de personas que atraviesan una frontera con ánimo de establecerse en otro país distinto del suyo por un tiempo determinado o indeterminado. Y cuando hablamos de un refugiado también es una persona que atraviesa una frontera. Las diferencias básicamente están en las causas, en los motivos por los cuales estas personas dejan sus países. Y en general en la Argentina tenemos el conocimiento práctico porque muchos de nosotros tenemos padres, abuelos o bisabuelos migrantes. Algunos de ellos podrían haber sido calificados también como refugiados, pero conocemos el tema de la migración. El migrante, cuando hacemos una diferenciación, muchos hablan de las migraciones voluntarias, a diferencia de las migraciones forzadas. Las migraciones voluntarias serían aquellos que eligen, deciden, planifican su viaje y lo hacen por motivos normalmente sociales, económicos. Uno viaja por estudio, uno viaja por trabajo, uno viaja para mejorar sus condiciones de vida. Y las migraciones forzadas, como lo dice su palabra, son aquellos que se ven forzados a salir, que huyen de sus países porque sus vidas, su seguridad o su libertad se encuentra amenazada o en peligro. Si no lo graficara con algo reciente, uno podría ver en la Argentina del año 2001, muchos de nuestros connacionales, amigos o parientes han salido de la Argentina por problemas de desempleo, han ido hacia España o Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. Y si uno quisiera ver un caso de un refugiado, venía para acá y había estado con una de las oficiales de elegibilidad que trabajó uno de los casos de un refugiado niño, que lo resolvimos hace muy poquito tiempo. Y el caso básicamente, para poner el caso que nos pueda ubicar, era una persona, un solicitante que provenía de un país africano, de la costa occidental, del norte de una ciudad en donde habían conflictos étnicos. En base, vos seguramente lo recordarás, en base a estos conflictos hubo un atentado en su casa, asesinaron a sus padres, estando él y su hermano en la habitación contigua. En base a este problema quedaron huérfanos, no había ningún pariente, tuvieron que irse a un orfanato. En ese orfanato estaba administrado por alguien de su misma etnia, de su misma tribu. Hubo un recrudecimiento después de algunos años en donde se habían logrado reinsertar o por lo menos tener un lugar de contención, en donde secuestraron al administrador del orfanato con fines de ejecutarlo, y los niños por supuesto escaparon en ese ataque. Terminó en una ruta y en esa ruta llegó a una ciudad portuaria. En esa ciudad portuaria se encontró una situación de calle y finalmente con enormes temores, digamos, de quedarse, porque estas situaciones ya habían muerto sus padres, había muerto quien lo había suplantado en el orfanato. Terminó subiéndose en un barco con destino desconocido y esa persona terminó en la Argentina. Su destino desconocido fue la Argentina. Este chico tenía 11 años cuando mataron a sus padres y 16 años cuando atacaron al orfanato. Y en este caso entonces vemos la diferencia básicamente de aquel que ha planificado un viaje, que ha salido por motivos de estudio, de trabajo, con aquel otro que ha salido como pudo, cuando pudo, en el momento que tuvo. No fue una opción, sino que fue una necesidad, una urgencia, y lo que necesitaba tenía primero enormes temores por una persecución basada en su etnia, en su raza, y no había protección por parte del Estado. Así que esto sería como punto de partida. Me parece importante diferenciar el migrante del refugiado, y no es una diferenciación vana, sino que a estas situaciones diferentes se aplican normas diferentes, se aplican legislaciones diferentes y hay convenciones que los diferencian. Y creo que el punto de graficarlo sirve para ver por qué los diferencian. Bueno, las diferencias por las necesidades son enormemente diferentes. Fíjense el caso de aquel que va a estudiar y aquel otro que sale como puede, cuando puede y con enormes necesidades. Así que este es un punto de partida que también nos permite observar, estando en este ámbito que tiene que ver con el fomento de los derechos humanos, de que cuando hablamos de protección de personas, hablamos de los derechos humanos en forma concreta y vinculado en el contexto normativo, para entender, me parece a mí, como punto de partida para ver los cambios que ha venido sufriendo, que mejor dicho, que ha venido trabajando la Argentina, comienzan básicamente con la modificación de la Constitución Nacional del año 94, lo va a ser muy rápido, pero que incorpora, entre otras cosas, no solamente los tratados con fuerza supralegal, sino los tratados con jerarquía constitucional. Es decir, que hoy los tratados de derechos humanos se han incorporado a nuestra normativa, a
Carta Magna, básicamente, con igual jerarquía constitucional que los derechos que estaban en la Constitución, y entre esos convenios, entre estos tratados internacionales de derechos humanos, está la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece, entre otras cosas, el derecho a buscar asilo y a recibir asilo. Así que ahí entramos, o nos acercamos en lo que hoy vemos con mayor cercanía, en una Argentina que prioriza y fomenta la política de derechos humanos y lo toma como una política de Estado. Y esta política de Estado, que inicia, a mi manera de ver, con la modificación de la Constitución del año 94, se empieza a focalizar en los derechos de las personas extranjeras, o de los migrantes y refugiados, si quiere, sobre todo a mediados de la década del 2000. Y si lo vemos a nivel normativo, porque toda transición, digamos, requiere ciertos tiempos, uno observa que en el año 2004 surge la ley 25.871, que es la ley de migraciones, una ley que hace un cambio de paradigma completo, en donde se focaliza en los derechos de los migrantes, en donde establece por primera vez en la región y uno de los pocos países del mundo que establece el derecho a migrar, derecho que por supuesto va a ser evolutivo, en donde se busca regular los flujos migratorios actuales, los reales, los que tiene la Argentina principalmente, que son los países regionales que representan el 90% de sus migraciones. En el año 2006 surge la ley 26.364, que es la ley de prevención y sanción de la trata de personas, y en términos generales lo que se hace es se tipifica el delito de trata, que no estaba tipificado. Hablamos de trata